Mis queridas hermanas, ¿alguna vez han sentido que las palabras se acumulan en su garganta antes de orar? ¿Que las preocupaciones las desbordan antes de que puedan expresarlas con claridad ante Dios? A veces nos encontramos al borde del llanto, o con un nudo en el estómago, y pensamos que hasta que no formulemos nuestra oración de la manera más correcta, el cielo no nos atenderá. Sin embargo, la palabra nos revela algo verdaderamente asombroso en Isaías, capítulo 65, versículo 24, donde el Señor dice: «Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído». Estas palabras son un bálsamo para el alma. Nos indican que Dios no está esperando a que encontremos la frase perfecta, ni que alineemos todos nuestros argumentos para responder. Él no actúa como un espectador distante, midiendo la calidad de nuestro discurso. Por el contrario, su atención, su ternura y su poder ya se han puesto en movimiento antes de que hayamos terminado de explicar nuestras necesidades. Esto nos enseña que el amor divino no se limita al momento preciso en que nuestras palabras alcanzan su trono, sino que se anticipa. Dios trabaja detrás de escena, preparando la respuesta desde antes de que hayamos siquiera concluido nuestra súplica. Imaginen al Padre Celestial inclinado hacia nosotras, captando el murmullo de nuestro corazón, esos anhelos que ni siquiera hemos articulado. Antes de que abramos la boca para confesar el dolor, la duda, el temor o la frustración, su mano ya está moviéndose, preparando la salida, marcando el camino, ablandando las circunstancias o insuflando sabiduría y paciencia en nuestro interior. Esto significa que nunca nos toma demasiado tiempo atraer su atención. Jamás llegamos tarde a su mirada cariñosa ni a la acción de su espíritu. Esta verdad quiebra la idea de un Dios que responde con retraso o apatía. La prontitud de su actuar demuestra que nos conoce íntimamente, que sabe cada detalle de lo que vivimos, cada carga que nos abruma. Incluso cuando apenas estamos tomando el aliento para empezar a pedir, Él ya ha sopesado cada elemento. Ha proyectado la manera en que esa dificultad puede transformarse en una oportunidad de crecimiento y ha delineado el momento perfecto para que su respuesta aterrice en nuestra realidad. Mis queridas oyentes, si Dios escucha y se adelanta a nuestro clamor, ¿cuánto más nos animará esto a acercarnos a Él con total confianza? Podemos abrir nuestro corazón sin temor a la torpeza de nuestras palabras. Podemos derramar las lágrimas sin vergüenza, sabiendo que esas lágrimas no son ignoradas, sino recibidas con compasión. Podemos decirle a nuestro Padre: «Señor, sé que incluso antes de que termine esta oración, tú ya estás orquestando la respuesta a mi necesidad». Esta certeza nos libera del afán de perfección al orar. Dios no está esperando una presentación impecable, está esperando un corazón sincero, una actitud rendida y un espíritu que reconoce su dependencia total de Él. Así, dejar de preocuparse por la efectividad de nuestras palabras nos lleva a un nivel más profundo de intimidad con el Creador, la sencillez y la transparencia del alma ante el Padre que ya está obrando. Al comprender esto, nuestras oraciones se vuelven un acto de reposo en la fidelidad divina. Oramos no para llamar la atención del cielo, sino para sintonizar nuestro corazón con la obra que Dios ya inició. Oramos no para convencer a un Dios renuente, sino para alinearnos con su poder y su bondad, que se desbordan hacia nosotras sin tardanza. Esta verdad cambia la perspectiva. Deja de importar el tiempo de la respuesta según nuestra urgencia y comienza a importar la certeza de que, mucho antes de terminar nuestras frases, el Padre ya ha enviado su auxilio, su consuelo o su sabiduría. Que esta promesa dé forma a nuestra fe, que nos anime a entrar a la presencia divina sin rodeos y con total seguridad.
Si Dios responde antes de que clamen, si oye mientras aún hablamos, entonces ningún clamor es demasiado torpe, ninguna súplica es un esfuerzo inútil. En ese entendimiento, dejamos de temer la demora y empezamos a vivir con la convicción de que Él, en su amor inagotable, ha preparado la respuesta aún antes de que hayamos terminado de alzar nuestra voz. Mis queridas hermanas, hay momentos en que alzamos la voz al cielo y sentimos que las respuestas se retrasan, que el tiempo se prolonga y que nuestros ruegos parecen no tener eco. Esa demora puede hacer temblar el corazón, llenándolo de incertidumbre, haciéndonos sospechar que tal vez Dios no escuchó, o que su auxilio se ha detenido a mitad de camino. Sin embargo, las Escrituras revelan una realidad distinta, profundamente consoladora. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, el ángel del Señor le dice al profeta: «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras». Este pasaje nos sumerge en una dimensión invisible a nuestros ojos humanos. La realidad de que, en el mundo espiritual, Dios responde a nuestras oraciones desde el mismo instante en que las pronunciamos con un corazón dispuesto. La demora que percibimos no es ignorancia de parte del Señor, ni incapacidad para actuar. Más bien, es parte de un plan mayor, un proceso divino que, aunque no lo comprendamos por completo, se mueve fielmente a favor nuestro. La historia de Daniel nos muestra que, mientras él persistía en la oración y el ayuno, había una batalla espiritual desarrollándose sin que él la viera con sus ojos naturales. Esa batalla no negaba la escucha de sus palabras. Al contrario, confirmaba que desde el primer día su clamor había sido atendido. La respuesta estaba en camino, aunque las circunstancias parecieran indicar lo contrario. Esto nos invita a no interpretar el silencio aparente como indiferencia divina. Dios no se distrae, no pierde de vista nuestras necesidades, ni olvida nuestras plegarias. Desde el primer suspiro de súplica, su corazón atento se inclina hacia nosotras. Mis queridas oyentes, en la práctica de la fe, entender esto nos llena de esperanza y perseverancia. Aun cuando no veamos movimientos inmediatos, podemos confiar en que algo se está orquestando a nuestro favor. Quizás la respuesta precise de un tiempo perfecto. Quizás haya personas que necesiten ser preparadas. Tal vez haya situaciones que deban reordenarse, o nuestro propio interior deba ser moldeado antes de recibir lo que pedimos. Sea cual sea el motivo, el silencio no es olvido. Cada día que pasa sin ver el resultado es, en realidad, parte de un tejido que Dios está entrelazando con maestría. Recuerden que el primer día que nos acercamos con sinceridad, con un corazón dispuesto a comprender la voluntad del Padre, algo comenzó a suceder en el cielo. No fueron días, semanas o meses después. No fue cuando nuestra oración se volvió más elocuente o insistente. Fue desde el comienzo, desde el instante en que inclinamos nuestro ser ante el Señor. Esta verdad nos llama a la paciencia, a la confianza y a la paz. La espera no es una sala de espera vacía y lúgubre. Es un lugar de crecimiento, de maduración de la fe, de intimidad más profunda con Dios. Durante este tiempo, podemos aprender a interpretar el silencio divino no como castigo, sino como una oportunidad para seguir creciendo en la certeza de que la mano del Todopoderoso no se paraliza. Él sigue actuando, preparando el cumplimiento de su promesa en el momento oportuno. Al entender que Dios escucha desde el primer día, nos liberamos del agobio de pensar que nuestras oraciones están en un buzón olvidado en algún rincón del cielo. Podemos continuar clamando con ánimo, con fe viva, mirando más allá de las apariencias. La respuesta llegará, no a destiempo, no por azar, sino en el momento en que el plan perfecto de Dios pueda revelar su gloria y beneficio en nuestras vidas. Que esta certeza nos impulse a orar sin desmayo, a mantener el corazón firme y a levantar la mirada por encima de las circunstancias.
La demora aparente no es señal de desinterés, es parte del guión divino. Desde el primer día que hablamos con sinceridad al Señor, nuestras palabras fueron escuchadas. Así, orar deja de ser un intento desesperado y se convierte en un diálogo sagrado, en el cual la fidelidad de Dios ya está obrando, tejiendo cada detalle del resultado que tanto anhelamos. Mis queridas hermanas, en un mundo donde tantas voces compiten por ser escuchadas, es reconfortante saber que la nuestra no se pierde en el vacío, especialmente cuando nos acercamos al Señor con un espíritu sincero y humilde. En el Salmo, capítulo 10, versículo 17, encontramos una promesa sublime que nos inyecta esperanza. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído a ellos. Estas palabras desvelan el corazón de un Dios que no se insensibiliza ante la necesidad humana. A diferencia de las estructuras del poder terrenal, donde la voz del débil suele pasar desapercibida, oír el clamor de los humildes no es una excepción para el Señor, sino su norma. Él no exige que adoptemos una pose perfecta, que presentemos un currículum impecable de logros espirituales, ni que expongamos nuestros méritos antes de escucharnos. Al contrario, su atención se inclina hacia quienes vienen con un corazón sencillo y sin pretensiones, reconociendo que sin Él nada pueden hacer. La humildad no es debilidad, es la puerta por la cual se filtra la gracia de Dios. Cuando bajamos la guardia del orgullo y admitimos que necesitamos ayuda, abrimos espacio para que el Señor obre con mayor plenitud. Él no se impresiona por nuestras apariencias, nuestras máscaras de autosuficiencia o nuestras justificaciones. Lo que le conmueve es la transparencia de un corazón que se rinde, que reconoce su soberanía y su autoridad, que declara con total franqueza: Dios, sin ti no puedo. Mis queridas oyentes, cuando la Escritura dice que Dios dispone nuestro corazón y hace atento su oído, nos está mostrando un intercambio íntimo. No solo Él escucha, sino que también prepara nuestro interior para recibir su respuesta. La humildad crea el ambiente propicio para que la voz divina resuene con mayor nitidez. Un corazón humilde es un corazón dispuesto a ser instruido, consolado, fortalecido. Es un corazón que no se aferra a su propio entendimiento ni exige soluciones a su manera, sino que confía en la sabiduría perfecta del Creador. En tiempos de incertidumbre o dolor, el orgullo nos empuja a exigir explicaciones inmediatas. La humildad, en cambio, nos invita a descansar en la seguridad de que Dios no ignora nuestro clamor. Aun si las circunstancias no cambian de inmediato, saber que el Altísimo está atento, que ninguna lágrima se evapora sin su consuelo, nos provee una paz que trasciende el entendimiento humano. De este modo, la oración no se convierte en un monólogo desesperado, sino en un diálogo lleno de sentido, donde nuestro ser se alinea con los propósitos eternos de aquel que todo lo ve. Además, el pasaje destaca algo más que un simple acto de escuchar. Dios no se limita a asentir desde lejos. Cuando el Salmo dice que Él dispone el corazón, nos invita a comprender que al acercarnos con humildad no saldremos igual que como llegamos. La cercanía con el Señor produce transformación interna. Nos moldea, hace germinar la paciencia, la fe, la mansedumbre, y nos capacita para afrontar las dificultades con una perspectiva renovada. El resultado es un crecimiento espiritual que jamás hubiésemos logrado desde la autosuficiencia. Pensemos en ello. Si Dios se inclinara solamente ante la elocuencia, la reputación o la fuerza humana, ¿cuántas de nosotras quedaríamos rezagadas sin saber cómo acercarnos? Pero su misericordia brilla precisamente porque acoge a las que vienen con manos vacías y corazón dispuesto. Allí, en la honestidad de admitir nuestra necesidad, descubrimos que el Padre no solo presta atención, sino que interviene, sanando heridas invisibles, reorientando pasos extraviados y fortaleciendo un espíritu cansado.
Mis queridas hermanas, que este mensaje las aliente a no callar el clamor que nace de la humildad. En lugar de cerrarse, abran el corazón sabiendo que no son voces en un mar de ruido, sino hijas amadas cuyo susurro llega al oído del Rey. Él no ignora ni minimiza sus súplicas, las escucha, las atesora y actúa conforme a un plan perfecto que siempre busca su bien. La humildad, entonces, no es una carga, sino el pasaje que nos conduce al encuentro con un Dios tierno y atento, cuyo oído inclinado confirma que ninguna oración sincera se pierde, sino que se integra en el tapiz de su maravillosa voluntad. Mis queridas hermanas, vivir en un mundo marcado por la injusticia, el dolor y las presiones puede conducir a un desgaste que a veces parece insuperable. Cuando sentimos que estamos bajo opresión, sujetas a cadenas invisibles que nos roban la paz y la esperanza, es fácil preguntarse si Dios escucha el gemido del corazón cansado. Sin embargo, su palabra nos asegura que nada de lo que atravesamos escapa a su mirada compasiva. En Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25, leemos que los hijos de Israel, sumidos en la servidumbre y el afán, gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y oyó Dios el gemido de ellos, y los miró Dios y los reconoció Dios. Este pasaje nos revela el corazón de un padre que no permanece indiferente ante el dolor humano. La opresión no es un espacio vacío donde nuestras voces se pierden, sino el escenario donde la intervención divina cobra sentido. Aquel que gobierna sobre el tiempo y la historia no se limita a observar desde lejos, sino que escucha y reconoce el clamor. Presten atención a esta palabra, reconoció. No es que Dios simplemente tomara nota de la desgracia. Él percibió el sufrimiento, lo asimiló y lo integró a su plan de liberación. Ese reconocimiento es la puerta que da paso a la intervención transformadora. Mis queridas oyentes, esta realidad no se limita a las páginas de la historia bíblica, también se aplica a nosotras hoy. Nuestro clamor, aún en medio de la angustia, tiene eco en el corazón del Creador. Cuando nos sentimos atrapadas, incapaces de escapar de las circunstancias que nos esclavizan, sea el temor, la tristeza, la ansiedad o una situación externa que nos supera, podemos afirmar con certeza que Dios no está ausente. Cada suspiro, cada lágrima, cada intento frustrado por liberarnos, se convierte en una súplica que asciende al cielo, donde el Padre la escucha y la reconoce como algo digno de su atención amorosa. Es precisamente en esa respuesta divina que vemos el poder del plan perfecto de Dios. Su acción liberadora no surge como un arreglo improvisado, sino como la ejecución exacta de una estrategia eterna. Él conocía la opresión antes de que nuestras voces se alzaran y preparaba ya el escenario de la libertad. El clamor humano se convierte en una llama que enciende la misericordia divina, conduciendo a una intervención que no solo elimina las cadenas, sino que también fortalece la fe, acrecienta la esperanza y nos permite contemplar su fidelidad en primera fila. Recordemos que la liberación divina no siempre llega con la forma o la rapidez que deseamos. A veces, Dios emplea procesos graduales, personas inesperadas, caminos que a primera vista no reconocemos como su obra. No obstante, la certeza de que Él escucha y reconoce nuestro clamor nos da la valentía para seguir clamando, confiando en que la respuesta vendrá. La opresión no es el final de la historia. Es la oportunidad para que Dios muestre su gloria y nos recuerde que su mano no se acorta para salvar, ni su oído se ensordece ante nuestra aflicción. En esa certeza, nuestras oraciones dejan de ser lamentos vacíos y se convierten en anticipaciones llenas de fe. Al entender que el Señor responde al gemido de sus hijas, nuestras palabras, por más débiles que parezcan, se vuelven la llave que abre la puerta a una intervención sobrenatural. Allí,
donde la fuerza humana no alcanza, donde las cadenas mentales o emocionales resultan imposibles de romper por nosotras mismas. El Altísimo se alza como el libertador que no falla. Mis queridas hermanas, en medio de la servidumbre de la vida, nuestro clamor no es un grito perdido. El Dios que liberó a su pueblo en la antigüedad sigue escuchando, respondiendo y actuando hoy. Con cada plegaria sincera, elevamos una señal al cielo, y el cielo responde. El plan perfecto de Dios no ignora el sufrimiento, lo transforma en plataforma para su poder. De modo que, aun en las noches más oscuras, mantengamos viva la voz del clamor, convencidas de que nada se pierde en el vacío y que su respuesta, impregnada de compasión, ya está en camino. Mis queridas hermanas, en nuestra jornada de fe hay tiempos en los que, al no ver resultados inmediatos, la duda comienza a rondar nuestras mentes. Nos preguntamos si Dios realmente está trabajando a nuestro favor, si de verdad nuestra voz ha sido escuchada. En medio de esas preguntas, la Escritura nos ofrece una hermosa promesa en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, Él me oirá. Observemos la actitud del profeta. No se deja llevar por la inmediatez de las circunstancias, no se rinde ante la aparente demora. En lugar de voltear la mirada hacia el problema, Miqueas se enfoca en el Señor. Esta es la clave que nos fortalece hoy. No fijar la atención en lo que falta, en lo que todavía no se materializa, sino dirigirla hacia el Dios que jamás falla. La fe no se consolida mirando los obstáculos, sino anclándose en la fidelidad del Creador, quien ya ha prometido que nuestras palabras no caen en el olvido. Esperar con fe no es un ejercicio vacío ni una resignación estéril. Es tomar la firme decisión de confiar en el carácter divino. Dios no solo escucha, también prepara una respuesta perfecta, profunda, capaz de encajar con el diseño de su plan eterno. La certeza de que Él oye nos sostiene cuando el panorama se muestra incierto. No necesitamos ver el resultado al instante para creer que vendrá en el momento adecuado. Al descansar en esta promesa, nuestro corazón se libera del apremio y la ansiedad, y nuestra oración se convierte en un acto de confianza creciente. Mis queridas oyentes, esperar con fe también nos enseña a soltar las riendas de nuestro afán por controlar el futuro. Cuando decidimos mirar a Jehová, reconocemos nuestra limitación y su grandeza. No sabemos el cómo ni el cuándo exacto, pero sí sabemos quién está a cargo. Un Dios bueno, sabio y poderoso, que cuida cada uno de nuestros pasos y piensa en nuestro bienestar integral. En esa espera se moldea nuestro carácter. Aprendemos paciencia y nos acercamos más al corazón del Padre. Quizá la respuesta que anhelamos no se parezca a nuestras expectativas iniciales. Quizá Dios nos sorprenda con una solución diferente, pero infinitamente mejor. Al final, la espera no nos defrauda, porque la esperanza que ponemos en el Señor no es en vano. Su palabra garantiza que Él ya ha oído y que su respuesta no fallará. Cuando las olas de la incertidumbre traten de derribarnos, esta promesa será la roca donde nuestro espíritu se afirma. Así, la esperanza no es una ilusión ingenua, sino la consecuencia lógica de comprender el carácter divino. Al igual que Miqueas, podemos decir con convicción: esperaré en el Dios de mi salvación, Él me oirá. Esto no es una posibilidad remota, es una certeza sólida como el mismo Dios en quien confiamos. Mientras esperamos, no nos quedamos pasivas. Oramos, alabamos, meditamos en su palabra y aprendemos a discernir las señales de su mano en acción. Cada día que pasa, aunque sin ver el desenlace, nos acerca más a la revelación de esa respuesta, que ya forma parte del plan perfecto del Señor. Mis queridas hermanas, que esta verdad sea un ancla en medio de las tormentas de la duda. Aunque no sepas el día ni la hora en que el cumplimiento llegará a tu vida, sigue mirando hacia arriba.
Tu clamor no es desechado, tu oración no es ignorada. Tu Dios te ha escuchado, y mientras esperas con fe, Él está obrando con sabiduría infinita. Cuando menos lo esperes, su respuesta emergerá, demostrando que el que espera en el Señor nunca espera en vano. Mis queridas hermanas, hay temporadas en las que la espera se alarga y sentimos el peso del tiempo en los hombros. En esos intervalos, la tentación de pensar que Dios permanece impasible, distante o indiferente puede ser muy real. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una ventana hacia la ternura divina que se inclina hacia nuestras necesidades. En el Salmo 40, versículos del 1 al 3, el salmista expresa: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca cántico nuevo». Estas palabras nos recuerdan que el Señor no solo escucha, sino que se inclina a nosotras con especial cuidado. La imagen es conmovedora. El Creador del universo, el Rey de Reyes, se acerca a la altura de nuestro clamor, prestando atención a cada detalle. La paciencia en la espera no es una prueba inútil, sino un espacio en el que percibimos la cercanía divina con mayor claridad. Aquello que antes era un susurro de incertidumbre se convierte en un testimonio vivo de la compasión de Dios. Esta paciencia, ejercida en medio de la tensión de la incertidumbre, nos capacita para ver la mano del Señor en acción, incluso antes de ver el resultado final. La experiencia del salmista nos enseña que la respuesta no solo libera de la desesperación, sino que también transforma nuestro interior, inspirando un cántico nuevo. Cuando comprendemos que Dios se inclina hacia nuestro clamor, la desesperanza pierde fuerza y, en su lugar, nace la alabanza. ¿Por qué? Porque entender el cuidado divino cambia la perspectiva. Ya no vemos el tiempo de espera como un castigo, sino como una oportunidad para contemplar el rostro del Padre que está con nosotras cada segundo. Mis queridas oyentes, la paciencia en la oración no es resignación, es una fe activa. Mientras esperamos la respuesta, el Señor trabaja en lo profundo de nuestro ser, afinando la fe, puliendo el carácter, enseñándonos a respirar al ritmo de su gracia. Cada día de aparente inacción divina es en realidad un día de preparación en el que el cielo traza el plan perfecto. En esa espera, el clamor que antes sonaba desesperado, ahora se convierte en un diálogo íntimo, en el que aprendemos a reconocer la presencia de aquel que no nos deja caer en el olvido. Asimismo, el cántico nuevo de alabanza no nace solo cuando la respuesta llega, sino mientras aún esperamos. Esto es clave, no necesitamos ver la resolución para saber que Dios está obrando. La fe nos asegura que, al final del proceso, elevaremos una canción distinta, cargada de testimonio y gratitud. Dios no nos saca del pozo del abatimiento para dejarnos igual, sino para colocarnos sobre una roca firme, confiadas en que su fidelidad jamás falla. Esta verdad nos alienta a permanecer firmes en el Señor, aun cuando la lógica humana insista en el desaliento. Si en algún momento sientes que la respuesta tarda, recuerda que el Padre está inclinado hacia ti, atento a cada latido de tu corazón. Tu paciencia no es ignorada. Por el contrario, es el lienzo sobre el cual Dios pinta con misericordia y fortaleza. Confiar en su inclinación amorosa no solo nos mantiene a flote, sino que nos convierte en cantoras de una melodía que celebra la certeza de su cuidado. Mis queridas hermanas, la espera adquiere un sentido sagrado cuando entendemos que Dios no está lejos, ni sordo, ni tardío. Él se inclina con delicadeza, escucha el clamor y transforma nuestros lamentos en alabanza. Que esta imagen sublime disipe toda sombra de duda, recordándoles que su plan perfecto supera las expectativas, llenando de esperanza y gozo lo que antes era incertidumbre. Mis queridas hermanas,
Entender el plan perfecto de Dios implica mirar más allá del presente y atesorar la certeza de que nada queda fuera de su propósito. Cuando los días parecen caóticos y las respuestas no encajan con nuestras suposiciones, la palabra nos anima a confiar en que el Creador no deja procesos a medias ni promesas sin cumplir. Así lo afirma el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Estas palabras subrayan una verdad liberadora. La historia de nuestras vidas no depende del azar ni de las circunstancias momentáneas. El plan perfecto de Dios no se altera con los contratiempos, ni se suspende ante las adversidades. Por el contrario, cuando no comprendemos lo que ocurre, cuando las piezas no encajan a simple vista, podemos recordar que Él trabaja con un diseño completo que abarca lo visto y lo invisible, el pasado, el presente y el futuro. La espera que hemos experimentado, la paciencia que hemos cultivado, el clamor que hemos elevado, todo se integra en este propósito que Dios cumplirá en nosotras. Él no improvisa ni abandona la obra de sus manos. Cada oración, cada lágrima derramada, cada esperanza sostenida en medio de la oscuridad, contribuye al tejido de su plan inquebrantable. Nuestra mirada humana, limitada en percepción, se ve superada por la inmensidad de un Dios que observa el lienzo de nuestra existencia desde la eternidad. Mis queridas oyentes, esta verdad nos llama a la serenidad en la incertidumbre. No necesitamos tener todas las respuestas de inmediato, ni comprender cada detalle de lo que Dios está haciendo. Saber que Jehová cumplirá su propósito en mí nos llena de una confianza inconmovible, recordándonos que el final de nuestra historia no lo determinan las circunstancias, sino la mano experta y amorosa de nuestro Padre Celestial. Además, esta promesa no está ligada a nuestra perfección, méritos o fuerza. Se ancla en la misericordia eterna del Señor. Su bondad inagotable no depende de nuestra capacidad de entenderlo, ni de nuestras flaquezas. Así, el cumplimiento de su plan no está en riesgo por nuestras limitaciones. Al contrario, su gracia se manifiesta con mayor claridad en medio de nuestra debilidad. Así, la certeza del propósito divino nos impulsa a descansar, a soltar el afán, a dejar de luchar contra lo que no comprendemos y a unirnos en calma a la sabiduría del Creador. Cuando llegue la respuesta que esperábamos, cuando las piezas encajen y podamos ver con claridad lo que antes era oscuro, celebraremos con gratitud y asombro la fidelidad de Dios. Y si esa respuesta se presenta de manera distinta a nuestros cálculos, recordaremos que la mente del Altísimo supera nuestras expectativas y que lo que Él cumple siempre es mejor de lo que jamás habríamos imaginado. Mis queridas hermanas, que la verdad de este pasaje ilumine sus corazones. Si a estas alturas todavía no ven el resultado final, no significa que el Señor haya dejado de actuar. Él sigue tejiendo su plan y su misericordia no se agota. Que esta promesa despierte en ustedes una esperanza renovada. No hay situación, desafío ni encrucijada que escape al poder de Dios. Al final, su propósito se revelará y comprenderán que cada paso, cada espera y cada oración fueron parte de un proceso bendecido, guiado por su mano y coronado por su amor eterno. Oremos. Padre bueno y fiel, en este momento nos presentamos ante ti con los corazones abiertos, reconociendo que eres el Dios que escucha, que interviene y que cumple sus propósitos en cada una de nosotras. Reconocemos que a veces el camino nos parece largo, la respuesta demorada y las circunstancias confusas, pero hoy nos anclamos en tu verdad. Tú no permaneces en silencio ni desatiendes nuestro clamor. Señor, gracias porque antes de que pronuncien nuestros labios las palabras, tu mano ya obra en favor nuestro. Gracias porque el primer día que inclinamos el corazón hacia ti,
Nuestras súplicas llegaron a tu trono y nunca quedaron sin atención. Perdona si en la duda hemos creído que el silencio era olvido o que la espera significaba desinterés. Hoy proclamamos que cada segundo de demora humana es parte de tu tiempo perfecto, que excede nuestra comprensión y supera nuestras expectativas. Te bendecimos porque te inclinas hacia nosotras, escuchas el susurro de nuestra necesidad y reconoces el peso de nuestras cargas. Cuán consolador es saber que no somos extrañas para ti, sino hijas amadas a quienes prestas atención constante. Que esta certeza llene nuestra fe de paciencia y perseverancia, que aprendamos a esperar con esperanza, sabiendo que tu respuesta no llegará ni un instante tarde. Padre, te alabamos por ser el Dios que libera, que transforma el clamor en alegría, que convierte el llanto en cántico nuevo. Cuando la incertidumbre quiera apagar nuestra voz, recuérdanos que tus planes son más altos, más puros, más poderosos que cualquier solución que podamos imaginar. Enséñanos a confiar en medio de las pruebas, a verte en la penumbra y a celebrar aún antes de ver la respuesta manifiesta, porque sabemos que tu mano actúa desde siempre y para siempre. Te pedimos, Señor, que al concluir este tiempo, la fe que hemos alimentado siga ardiendo con fuerza en nuestro interior. Que nunca dudemos de tu bondad ni de tu fidelidad. Que tus promesas sean el ancla firme cuando el viento sople y las olas se levanten. Que en la espera aprendamos a descansar en tu pecho, reconociendo que tu misericordia es eterna y que tu propósito en nosotras se cumplirá sin falta. Confiamos en ti, Padre. Nos rendimos a tu voluntad y celebramos de antemano la victoria que traerás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Rey, oramos. Amén. Mis queridas hermanas, llegamos al final de este momento juntas, pero no nos despedimos de la verdad que hemos contemplado. Llévense en el corazón la certeza de que el Dios que las ama no ha dejado de obrar a favor suyo. Su mano poderosa continúa tejiendo el plan perfecto para cada una, aun cuando sus ojos no alcancen a comprenderlo todo ahora. Al salir de aquí, no permitan que el silencio aparente o la demora humana apaguen su fe. Aférrense a la promesa de que cada oración, cada lágrima, cada suspiro ahogado en el desvelo es escuchado por el Padre que no falla. Confíen en su cuidado, en su respuesta que superará las expectativas, en su bendición que las sorprenderá cuando menos lo esperen. Salgan con la frente en alto, sabiendo que no caminan solas. El Creador del universo acompaña sus pasos, las sostiene con su gracia y las impulsa hacia el propósito para el cual las formó. Que el eco de esta verdad resuene en su interior y las llene de esperanza y fuerza en los días por venir. Vayan en paz, con la seguridad de que la fidelidad de Dios ilumina su camino.